tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué propuesta más bonita. No saben lo fácil. Siempre digo lo mismo, pero yo no los engaño. Les digo, fácil, 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 fácil. Miren qué belleza estos pinitos con distintos verdes. Pueden usarlos de otro color, perdón, pueden tejerlos de otro color. Pueden ser azules, los pueden hacer amarillos o color ocre y le van poniendo brillitos, colores, borlitas. Yo las borlitas que le agregué a estos pinitos son tejidas, pero si tienen algunas de esas perlas para decorar o alguna bochita de las navideñas bien, bien, bien chiquititas, andarían perfecto también. Acá usamos lentejuelas, como siempre, mucho brillo para Navidad, que me encanta esa combinación. Usé hilo de lurex para combinar con las lanas, pueden tejerlas con hilo de algodón también. Y algunas mostacillas, lentejuelas, bueno, las lanitas que tengan, los hilos que tengan. Ven, acá tengo lurex doradito, lurex plateado y los vamos combinando para que tenga un toque extra de brillo que queda tan bonito. Pero miren qué belleza estos pinitos. No saben lo rápido que los van a tejer. Van a ser para toda la familia, para regalar y obviamente la que tiene feria, que vende o que vende desde su casa en su rinconcito de tejido. Estos van a venir fantásticos y ya vieron, nos venimos preparando para las fiestas a full. Y aquí vamos con este pinito. Una aguja número 4. Tengo esta lana que es de un grosor medio, pero pueden usar las finitas como muchas veces tejemos acá. Esta y la tejen doble, andaría bien. Lo lindo es tener distintos tonos de verde, quedaría muy bonito, o también, como les mencionaba, con otros colores. Un poquito de rojo para hacer, si quieren, hacerle las bochitas tejidas. Acá tenemos el batallón de lentejuelas, obviamente alguna silicona, algo que pegue estas lentejuelas, algunas mostacillas, si no las quieren pegar las pueden coser. Y yo acá tengo estas lanitas que las vengo usando para este tipo de trabajos, que son una fantasía, un tipo de mohair, estas con seda, estas con peluchito, por allá tengo más con pelo, como para hacerle ese bordecito tan lindo. Pero si no tienen ninguna de estos tipos, cualquier otra lanita que sea blanca como para simular lo que es la nieve, y le vamos a hacer una especie de cadenita con una lana común o con un hilo común si no tienen con alguna fantasía. Lo podemos hacer igual, no pasa nada. Lo lindo aquí es divertirse, hacer un buen trabajo, lindo trabajo, bello trabajo para poder compartir en la familia, para decorar nuestro hogar, para vender, como les mencionaba, para hacer buenos regalos. Miren qué bonito y qué vistoso. Bien, yo junté el hilo de lurex con la lanita y con las dos hebras voy a tejer este arbolito que miren, miren lo que es. Agujita número 4, ya saben, tiene que ser acorde al grosor que tengan, pero más o menos 3,5, 4, pueden hacer tranquilamente este trabajo. Bien, voy a empezar a soltar un poco las hebritas. Esto va a ser súper rápido, miren qué bonito y qué fácil de hacer. Anillito mágico o nudo deslizado, ahí, cadenita, y dentro del nudito voy a tejer varetas. ¿Ven? Con las dos hebras ya le vamos dando ese toque de brillo tan lindo. Ahí vamos a tejer 6 varetas. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí. Ajustamos el nudito bien, bien apretado. Nos va a quedar un semicírculo, miren, ahí. Ahora vamos a girar. Giro siempre mi hebra, que acá se me está colando el otro color. Lo lindo es, si tienen varios verdes, bueno, van a quedar fantásticos porque los pueden combinar. Y estos pinitos los pueden colgar en el arbolito, pero también los pueden colgar en las ventanas, en una galería, quedan preciosos. En las ventanas ponen a distinta altura los pinitos, va a quedar súper, súper vistoso. Bien, giramos el trabajo y ahora voy a levantar mi primer vareta, que yo la levanto con 3 cadenas. Y aquí, en esta misma vareta,
comenzamos con aumentos. Entonces ahí tejí 2. En la próxima 2 y así toda la hilera. Recuerden que cuando hacemos un círculo, se teje con esta cantidad de aumentos. Bueno, acá estamos tejiendo un semicírculo. Así que vamos a repetir esa forma de ir haciendo aumentos a las piezas que son así circulares, solamente que vamos a tejer la mitad de un círculo, así que repetimos el movimiento, pero siempre teniendo en cuenta que es un semicírculo. ¿Ven? Yo continúo vareta por vareta tejiendo aumentos. Ahí. Y esta es la de orillo. Ahí tejo el último aumento. Estiro y les muestro. De un lado y del otro. Nos va a quedar una especie de abanico. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Ustedes le van a dar el tamaño deseado. Entonces, ahora voy a girar y vuelvo a esta otra hilera, que sería la tercera. Y vamos a ir haciendo, estoy estirando la hebra para que no me mueva. Vamos a ir haciendo los aumentos como cuando hacemos un círculo. El primero va a ser un aumento. En el próximo, solo una vareta. En el que sigue, un aumento. O sea, tejo 2 varetas en un solo punto. El que viene, una sola vareta. Les dije que esto era un trabajo hiper fácil. Van a poder hacer un montón. Y si tienen a alguien al ladito, ven, ahí va una sola, que quiere aprender a tejer, bueno, este sería un trabajo fantástico para que ustedes, niños, o si hay alguna persona, no tiene que ser niño, que una persona grande que quiere aprender a tejer, es un trabajo ideal. ¿Y qué les parece en estas fechas que son tan lindas? Por lo menos a mí, lo comento cada año, me encanta tejer para Navidad. Y son como, son especiales estos trabajos, porque uno vuelca todo esto que traemos en el año, llega Navidad, viene el entusiasmo, llegan las reuniones, los amores, los reencuentros. Entonces uno va volcando todo ese tipo de emociones en nuestros trabajos divinos que sabemos perfectamente que lo vamos a compartir con la gente que nosotros amamos. Entonces, volviendo al tejido, miren, aumento, vareta simple, aumento, vareta simple, aumento, vareta simple, así hasta dar toda la vuelta. Bien, terminé mi vuelta, pero miren cómo termino con una vareta. Entonces, aquí como termina con una vareta, voy a repetir este aumento. O sea, yo acá tengo mi aumento, pero como termina con una, me gusta darle una vareta más. Así como empezó con aumento, también que termine con un aumento. No importa que haya hecho aquí el último aumento, no pasa nada. Mucho mejor. Entonces, así vamos a ir yendo y viniendo, terminando cada una de estas vueltitas, ¿bien? Siempre de la misma manera. Empiezo con un aumento y termino con un aumento aquí, ¿sí? No importa los puntitos que venían por detrás. Ahora en esta hilera es el aumento y tejo 2 varetas simples, una y al lado la otra. Los que han tejido círculos saben que de a poquito podemos ir haciendo este tipo de aumentos. Bueno, acá es exactamente lo mismo, simplemente que es la mitad. Y el otro detalle es que cuando terminan los extremos, se empieza con aumento y se termina con aumento. ¿Ven? Y así voy a ir repitiendo toda la hilera. Un aumento, 2 varetas. Un aumento, 2 varetas. Un aumento, 2 varetas, todo hasta el final. Recuerden, el último punto también va de aumento. Me quedo tejiendo. Bien, ¿ven cómo les va a quedar? Como una especie de abanico. Acá vamos a ir repitiendo y vamos a ir sumando. En cada hilera vamos a sumar un punto entre aumento y aumento. Si acá tejimos 2, en esta próxima hilera
Recuerden, empezamos con aumento y terminamos con aumento. Eso es uno de los puntos. En esta próxima hilera van a ir 3 puntos y luego el aumento. En la anterior eran 2 y en la anterior a esa eran 1. Así vamos a ir aumentando y ustedes van a elegir el tamaño que le quieran dar a este pino. En este caso, para mis pinitos, yo hice 7 hileras en total. Ustedes quieren agregar más, quieren hacer 9, 12, no sé, las que quieran. Simplemente van a ir agregando los puntos centrales que quedan entre un aumento y el otro. En esta hilera, por ejemplo, entran 3. ¿Ven? Hice el aumento, 3 varetas, nuevamente el aumento. Ahí. Y ahora me tocaría 3 varetas que van separadas, obviamente. Ahí. Entonces, estas son las varetas que van a tomar la distancia entre un aumento y el otro. En la próxima hilera me tocaría tejer 4 en el medio. ¿Ven? Si acá hice 3, en la próxima hilera van a haber 4. En la que sigue, 5. Y así vamos a ir haciendo distanciados los aumentos y esto va a ir creciendo. Yo me voy a quedar tejiendo hasta darle las 7 hileras en total y ahí me voy a detener y vamos a empezar a armar y a decorar este pinito, porque esto es un trabajo, como les mencioné en el inicio, hiper fácil. Me quedo tejiendo y nos vemos cuando tenga mi séptima hilera. Genial. Miren cómo les tiene que quedar. Así yo ya corté el lurex porque ahora le vamos a hacer un vuelo con picot. Pero miren, este tiene picot, ¿ven? Y el bordecito que yo le hice imitando la nieve, se lo hice sobre el picot. En cambio este no tiene el picot, pero tiene todo un borde de punto bajo con esta lanita que tiene como peluchito. Entonces ustedes van a elegir, ¿quieren hacer con picot o quieren hacer los picot con blanco? También podría ir perfecto y evitan de ponerle aquí un bordadito con blanco como para imitar la nieve. Todo depende cómo ustedes quieran jugar con el material que quieran jugar. Acá vamos a hacer el picot por si no tienen esos materiales. Hacemos toda una hilera con picot. Punto bajo, 3 cadenitas, los cierro con un punto bajo. Salto un punto en el próximo punto bajo. Así va a ser esta hilera. Simplemente con el verde sin el lurex, repito, ahí, el picot de 3 cadenitas, lo cierro con punto bajo, salto un punto de base y en el próximo lo vuelvo a cerrar. ¿Ven? Así tienen que ir rellenando este bordecito con estos picots que quedan tan bonitos, quedan vistosos. Incluso si no quieren hacer la vueltita de, por ejemplo, esto que es como nieve, acá en esta hilera más arriba también pueden darle una vueltita de picot y quedaría también muy vistoso. Otra de las cosas que sí creo que se los mencioné, ustedes si quieren agregar más hileras, lo pueden hacer. Si se los mencioné, entonces el pino les va a quedar más grandecito. Más chiquito yo no lo hice porque, bueno, como lleva una serie de vueltas para empezar a formarlo, con estas vueltitas que le vamos a dar después, va a quedar bonito. Ahora, si es más chiquito, ya no sé si va a tener tanta voltereta aquí, y que es lo gracioso, es lo vistoso. Bueno, me voy a quedar tejiendo todo alrededor con picot, solamente hasta llegar a este borde van a hacer el picot, ¿sí? Me quedo tejiendo y después se los muestro. Muy bien, acá tenemos el picot. Acá tengo una lana de mohair, también es una fantasía, no es mohair, pero bueno. Entonces lo que pueden hacer es darle todo un bordado de ida y de vuelta, porque si vamos con las cadenitas, miren, les voy a mostrar. Yo voy a pinchar acá, más o menos aquí abajo le voy a hacer el bordecito. Lo tenemos que hacer 2 veces, ¿por qué? Les voy a explicar. Si yo vengo acá bordando mis cadenitas, venimos por acá, siempre vamos a elegir una de las hileras, cualquiera, ¿ven?
Yo vengo aquí con esta lana preciosa, haciendo todo un bordeadito de cadenitas que van a imitar lo que sería no sé, un poquito de nieve. Lo pueden hacer o no, ¿eh? Bueno, voy a hacer un tramito para mostrarles la parte de atrás, que es lo que me interesa, porque después lo van a tener que hacer de la parte de atrás y volver. ¿Por qué? Y ahí les explico. Porque de acá se ve precioso, pero de acá se va a ver el puntito que nosotros vamos llevando. Entonces, cuando llegue el momento de armar el arbolito, va a haber un sector que se va a ver la parte de atrás así como estas puntaditas y de la parte de adelante se van a ver las cadenitas. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar aquí. Cuando llego aquí, lo doy vuelta y por la misma hilera regreso nuevamente con las cadenitas. Entonces, miren, supongamos que yo ya vengo aquí dando la vuelta del otro lado. Vamos a simular de que estoy volviendo. Ahora después lo voy a tener que tejer esto. Entonces, yo acá, en estos mismos puntos, voy a hacer la cadenita ahí. Entonces, esta cadenita, así tan bonita como se ve, la vamos a ver de los dos lados del pino cuando llegue el momento de tener que darlo vuelta. ¿Ven? La vemos de un lado y la vemos del otro. Nada difícil. Ustedes vienen todo por acá, llegan a este borde, lo dan vuelta y van a continuar tejiendo la misma cadenita como hice este pequeño ejemplo ahí. Así que bueno, me voy a quedar haciendo este trabajito que es divino. Vuelvo a donde estaba, ¿ven? Para que no se vea esa puntadita, que no queda mal, pero queda como incompleto. Entonces queremos que de los dos lados y de todas partes estos arbolitos se vean preciosos con un simple trabajo. Me quedo bordando este lado y el otro y ya se los muestro. ¿Ven cómo les tiene que quedar? De un lado tiene esta formita y del otro lado también. Entonces, ahora empieza el tema de las borlitas. Miren, acá yo le hice unas borlitas muy simple. Simulan ser redonditas. Quieren usar otro detalle, pueden hacer los botoncitos que también los hicimos en el canal. Quedan como más redonditos, pero realmente no sé si vale la pena porque es un pequeño detalle que queda bonito por cierto, pero no sé si vale la pena hacer semejante botoncito que son tan lindos. También tengo el hilito rojo por aquí dando vuelta porque estuve adelantando las borlitas que las vamos a hacer. Miren qué cosita fácil. Anillito mágico, dejo una colita y pueden tejer. Acá voy a levantar la primera vareta, pueden tejer 5, 6, depende el hilado, si es muy grueso o muy finito. Por ejemplo, estas de aquí tienen 5 varetas y estas de aquí tienen más porque se las hice con cashmere de verano y era más finito el hilo. Entonces hice unas 8 varetitas y lo van a cerrar en redondito. Van a ser como si fuese la mota que hacemos. ¿Ven? Tengo ahí 2, 3, 4 y 5. Pueden agregar las varetas que quieran. Ustedes le van a dar la cantidad de puntos que ustedes quieran ahí. Yo hice 5. No queda redondo perfecto porque es un detalle nada más. Cerramos el anillito y también cierro la hilera, miren. Ahí. Esta vareta la cerré mal, me parece. Me faltaba una vueltita más. Ahí, ahora sí. Esta última vareta la vamos a juntar con la primera. Ahí. Y hacemos un pequeño nudito. Y se me soltó una pieza re chiquitita. Ahí. Ahí. Lo cierro, queda como esta motita, ¿ven? Que no es muy redondita. Bueno, ahora van a ver que lo que vamos a hacer más o menos queda redondita también. Acá voy a hacer el nudito, la cadena para nudo, corto, tiro. Me voy a quedar con estas dos colitas, la colita de abajo del nudito y esta otra colita de inicio. Entonces, estas dos colitas, así como las ven, van a dar. Por eso les decía redondita, pero no tanto. Por ahí no son tan redonditas. Pero nosotros le vamos a dar la forma ahora. ¿Ven? Ahí.
simplemente con la mano, porque es apenas un detalle. Recorto estas dos y me va a quedar esta especie de bochita. Acá, ustedes pueden poner cola y le ponen gibré. Pueden poner, yo tenía mi agujita, por eso andaba mi hilito rojo por ahí dando vuelta. Tengo una agujita que yo sé que pasan las mostacillas, ¿eh? Entonces, con un color de hilo de estos de coser bien finito, voy a atravesar esta bochita, y voy a hacer una especie de atraque, porque el hilo este es muy finito para la lana, ahí. Y yo lo que hice fue jugar con las lentejuelas, por ejemplo, tengo estos lentejuelones que son plateados, y también le agregué un mostacillón de estos, así, este es rojo, y se los cosí. Ustedes los pueden pegar. Yo se los cosí porque quería pegar estas dos puntitas ahí, tenía este hilo con la aguja finita, y eso es todo. Miren, miren ese detalle. Por eso les mencionaba, es redondo, pero hasta ahí. Estamos simulando que es una bochita de Navidad, estas gorditas de Navidad. Entonces, acá yo le doy unas cuantas puntaditas. Ustedes lo pueden pegar, no necesariamente tienen que coserlo. Siempre menciono lo mismo, pues yo sé que hay muchos amigos que no les gusta coser, pero bueno, son pequeños detalles. De estas se van a preparar unas 6, 7, lo que les pida el pinito cuando lo armemos. Yo preparé 6 de estas así, que simulan ser nuestra bochita navideña. Y por otro lado, también tengo por acá una hebrita con color verde, pero ustedes lo pueden pegar. Si tienen la pistola de encolar, esa en caliente, la pueden usar también. Yo le voy a dar unas puntaditas nada más, pero miren, una vez que tienen su medio mundo, su semicírculo ahí, lo vamos a colocar y vamos a empezar a doblar hacia acá, hacia allá, vamos a ir acomodándolo, ¿ven? Hace una serie de vueltitas y le vamos a dar la forma triangular, como si fuese el pinito. Viene para acá, ahora viene para acá y lo pueden hacer así, con 3 vueltitas, o le pueden dar más vueltitas como tienen esto. Entonces, para darle un poquito más de vueltitas, lo vamos a achicar un poquito ahí, le hacemos esta vueltita hacia acá y la última hacia allá. Entonces tiene una vueltita más. Nos gusta así como está. Miren qué bonito, qué bonito. Entonces, si tienen la pistola encoladora, la pistola en caliente, le van a poner una gotita ahí y una gotita aquí y lo van a ir cerrando. Y luego le van a poner una gotita ahí y una gotita ahí y lo van a ir cerrando. Y luego quedaría este otro para ponerle ahí una gotita. Entonces ustedes así se van a formar este pinito divino. Si le quieren dar menos vueltas, entonces ya saben, lo hacen un poquito más ancho en la base. Ahí, por ejemplo. La idea es que tenga esta forma triangular, la forma del pinito. Pero ustedes jueguen, ¿ven? Puede ser así, entonces quedaría como un poquito más petizo que los otros y tienen de varias maneras, ¿eh? Entonces yo voy a volver nuevamente a esta posición que me gustaba, así, con 4 vueltitas, verifico que quede como a mí me gusta y por eso yo tenía aquí enhebrada la agujita, el minuto va a quedar aquí adentro. Simplemente yo le voy a dar unas puntaditas así como sueltas. Ustedes tienen pegamento y quieren pegarlo, lo pegan, no pasa nada, lo pueden hacer tranquilamente. Bien, una vez que atraqué ahí y que yo sé que de ahí no se va a mover, me voy a ir hasta aquí abajo. Entonces paso la agujita todo por dentro para que esa hebra no se vea. Ahí. Yo elegí acá un color muy similar, pero con una lanita más finita para poder coser más cómoda. También aquí hacemos un pequeño atraque, ¿ven? Entonces nos queda fijo el pinito. Y ahora nos vamos a ir hacia este lado para hacer el otro atraque de aquel lado. Entonces yo me puedo ir por dentro, que no se va a ver la hebra, y lo llevo con puntaditas escondidas. Y
y hago el último atraque aquí con un par de puntaditas ahí. Y si tengo que asegurar en algún otro lugar, por ejemplo acá arriba, si yo noto que necesita ahí o una gotita de pegamento o un nudito ahí, y ya está. Eso es todo. Miren qué belleza. Acá voy a hacer un pequeño nudo y me llevo a esconder la hebra, corto, luego le voy a poner un cordoncito para atar, para colgar, que yo acá tengo este que es muy bonito, es una fantasía también que tiene un poquito de brillo. Bueno, con la misma hebra, que sería este, le voy a hacer aquí para colgar. Pero ¿qué nos falta? Bueno, las bochitas, la que hicimos recién. Y ahora sí, las pueden pegar, las pueden coser. Ustedes van a ver dónde quisieran aplicarlas. Miren qué bonitas, qué vistosas que quedan. Pueden poner una ahí en el centro. Yo las voy a apoyar, pero luego me voy a quedar pegándolas. Tengo esa silicona, la voy a pinchar, ahí porque se me reveló. Tengo esa silicona en frío o la pistola de calor también. Y luego lo pueden completar. Ven, acá tengo otra. Ustedes van a ir viendo dónde las quisieran aplicar a estas bochitas para que quede vistoso el trabajo. Pueden poner más, pueden poner menos. Y también lo pueden decorar con algunas lentejuelas, como están los otros. Miren qué trabajo tan simple y tan bonito que pueden hacerlo con los materiales que tienen en casa. Miren qué bonito. Este tiene con lurex dorado. Este tiene lurex plateado, pero tiene algunas lentejuelas en dorado. Simplemente le van a dar ahí un cordoncito al que tengan. Si tienen dorado, queda bonito también. Me voy a quedar pegando, que por aquí tengo mi silicona en frío. Para estos detalles viene perfecto. Esto que era como un poquito más fuerte, yo les aconsejo que sea, si tienen la pistola de calor, para el pino. Y si no, puntaditas. Vieron que no tardé nada en hacerlo. Solamente me voy a quedar a pegar las lentejuelas y esas bochitas tan lindas, tan vistosas. Un trabajo más que tenemos para decorar nuestro hogar, para hacer regalos bonitos y para disfrutar de nuestro tejido al crochet en estas fiestas en Navidad que queda tan bonito. Bueno, les dejo un beso enorme, enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos llegando al final de año, siempre disfrutando de nuestro tejido, de nuestras agujitas de crochet. Por supuesto, con mucho amor, como siempre. Un besito, nos vemos en un próximo tutorial. Gracias, muchas gracias.